Dios no une personas, Dios une propósitos. Y si tú quieres hacer algo más en la vida, no vas a poder llegar siendo la misma persona. Yo no sabía vender hace 13, 14 años. ¿Cuál crees que ha sido el patrón que más te costó romper para ti en tu vida personal? Nos enamoramos de la industria, pero creo que más que la industria, nos enamoramos del crecimiento personal y la superación. ¿Y qué te hizo creer en Dios? Tú tienes una ira adentro, tú tienes que buscar perdonar, porque si no vas a seguir lastimando a personas. Y yo no me había dado cuenta de eso. ¿Para ti qué significa esa parte espiritual? ¿Y qué tan importante para ti sería el perdón? Obviamente que tú no puedes vivir con un plan financiero. Y mucho menos si tú tienes hermanos, familiares, ¿verdad? Y personas que dependen de ti. Y si no la tienes, igual tienes que hacerlo. Bienvenidos a un capítulo más de Aquí Entre Mujeres. Hoy me encuentro en la queridísima Costa Rica y de verdad que lo he disfrutado muchísimo, pues sobre todo el tráfico que hay acá en esta zona, pero bueno, hay una cantidad de mujeres impresionantes y hoy les voy a presentar a una persona que me dejó sorprendida porque es la mejor cerradora, o sea, de las mejores cerradoras que yo conozco. Es una persona que lleva 17 años con pareja, que creo que hoy vamos a hablar mucho de este tema, que también es mamá, pero sobre todo que ha creado un equipo de liderazgo dentro de muchos años dentro del network marketing. Así que, Andrea, bienvenida a este canal. Gracias, Kate. Más bien el gusto es mío. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar acá contigo. Qué rico. Y estoy a tus órdenes. Y bienvenida a mi país cuando quieras. Gracias, gracias. André, ¿para ti qué significa ser mujer? Wow. Bueno, yo creo que ser mujer es lo más hermoso que Dios nos pudo haber dado, es tener esa esencia entre la valentía de una mujer con el amor, ¿verdad? Y esa intuición que creo que son las características que pueden definir a una mujer, como ese amor también incondicional. Y pues ahora que soy mamá, por segunda vez, y desde la primera vez conocí ese amor también incondicional, que yo digo, wow, de verdad, la fortaleza y que Dios nos da en esta etapa de la vida, wow. Aunque ser mujer no significa solamente ser mamá, ¿cierto? De hecho, lo hablábamos ayer, ¿cierto? Pero es algo que ya intuitivamente lo traemos pues desde niñas, ¿verdad? Ese amor que podemos dar sin esperar mucho a cambio, ¿cierto? Total, 100%. ¿Y para ti qué significa tu hija? Mi hija, todo. Yo creo que Camila vino a un punto de mi vida donde después de una relación de más de 14 años, vino en el momento perfecto, ¿verdad? Vino a enseñarme la fuerza, la valentía que puede tener esa mujer, esa mamá, de verdad. Y hoy en día es mi motor y mi inspiración, porque creo que cuando tú tienes a alguien detrás tuyo, que sabes que el día de mañana va a seguir tus pasos, te está copiando todo lo que dices, como mujer, como mamá, me da una responsabilidad, pues obviamente mucho más grande, ¿verdad? Y esa inspiración para ser mejor persona y poder tener más herramientas para poder dárselas a ella. Súper bien. Bueno, yo quiero aprovechar un poquito de tu experiencia de 17 años. De 17 ¡Wow, años. experiencia! Para que nos cuentes un poquito de qué valores y qué cosas se requieren para sostener una relación tan larga. ¡Wow! Perseverancia. No, bueno, yo conocí a mi esposo, hoy en día ya tenemos más de 18 años juntos, yo tengo 35, así que hablamos que es casi la mitad de la vida, ¿cierto? Nos conocimos muy jóvenes, entonces creo que como claves en todo este proceso hemos sido diferentes tipos de personas, ¿cierto? Porque hemos cambiado, pero clave ha sido nuestro proceso, la confianza es el factor fundamental en una relación y el respetar esas etapas, porque hemos pasado etapas desde universidad, ¿verdad? Desde chiquillos, por decir así, hasta procesos de emprendimiento, de estudio, de sacar carreras y demás. Entonces, cuando tú tienes confianza y también libertad
de que la otra persona siga creciendo, siga en sus proyectos, indiferentemente que tú tengas una pareja, es crucial. ¿Por qué? Porque dentro de la industria de network marketing, nosotros empezamos a emprender dentro de la industria siendo ya novios, pues hay muchos viajes. Gracias a Dios hemos tenido muchas experiencias donde tanto él ha viajado, yo he viajado, hemos viajado solos, hemos viajado juntos, él se ha quedado en otras casas, yo también, tenemos muchos amigos, ¿cierto? Pero si tú tienes la confianza y obviamente sabes con quién estás y además sabes que indiferentemente de esa persona, ¿verdad? Tú vas para adelante y vamos juntos, ¿verdad? Creo que eso es súper, súper importante. De hecho, esta pregunta ya nos la han hecho varias personas, ¿verdad? Claro, me imagino. Socios, amigos. Es un logro, o sea, deberían ¿Cómo? ser mentores de parejas ahí. Pero ¿qué significa trabajar con tu pareja? ¿Cómo fue esa parte donde ya empezaron a trabajar juntos, a emprender juntos? Listo. Ok, nosotros empezamos a emprender después de estar en la universidad y estar trabajando en el sector gobierno y yo en sector banco. Conocimos la industria del network marketing sin experiencia, pero Héctor y yo teníamos algo clave, crucial, y era que teníamos hambre. Siempre estábamos buscando qué hacer, cómo emprender, cómo hacer más dinero, cómo viajar, teníamos sueños muy grandes, a pesar de que él estaba en el sector gobierno con un buen puesto a sus 23 años y yo en sector bancario también, pero no era lo que queríamos, ¿cierto? Conocimos la industria y empezamos a recibir información que nunca habíamos escuchado, ¿verdad? Y tal vez por primera vez tener esa oportunidad de quebrar patrones, ¿verdad? Y soñar aún más alto y tener pues un vehículo tal vez financiero diferente, ¿verdad? Nos enamoramos de la industria, pero creo que más que la industria, nos enamoramos del crecimiento personal y la superación. Y también eso ha sido clave en nuestro proceso, el hecho de ir siempre juntos. Porque yo siempre le digo a las personas, tal vez si tu esposo o tu esposa está en constante crecimiento, y tú lo ves y lo apoyas súper bien, pero va a llegar un momento en que Se nota la diferencia. ajá, se va a notar en decisiones, se va a notar en resultados, ¿cierto? Y no hay nada más bonito, como dicen, que la yunta jale juntas, ¿verdad? Así decimos aquí en Costa Rica. O sea, que los dos vayamos. Entonces, Héctor y yo siempre hemos sido que hay un seminario, vamos a invertir, vamos a ahorrar, vamos juntos, ¿verdad? Ahorita ya que hablaste de patrones, ¿cuál crees que ha sido el patrón que más te costó romper para ti en tu vida personal? Wow. Bueno, creo que muchos, pero creo que personalmente la creencia en mí, ¿cierto? El creérmela, porque a veces las personas te lo dicen, ¿cierto? Y a mí me pasaba, yo les decía, ¿tú qué crees? A mentores tal vez les preguntaba, ¿tú qué crees que sería lo que a mí me falta para llegar a ese siguiente nivel? Y a veces me decían, André, tú eres tan buena que lo único que te falta es creer un poquitito en ti para llegar a ese siguiente nivel, ¿verdad? Y es algo que también yo aprendo mucho de mi esposo. O sea, Héctor es como que ya llegué, ¿verdad? Todos en silencio porque llegué yo. Sí, yo le admiro muchísimo esa creencia y es en lo que yo más he tenido que trabajar, ¿verdad? ¿Cómo lo has venido trabajando? ¿Qué herramientas les puedes dar a mujeres ahorita que te estén escuchando para que empiecen a creer más en ellas mismas? Claro, total. Creo que primero nunca pensar que tú eres un producto terminado, ¿cierto? Porque muchas veces las personas dicen, ya tengo un título, ya tengo una carrera, ya tengo cierto éxito, ¿cierto? Pero a veces se les hace, ¿cómo te puedo decir? A veces se quedan como que ahí, digamos. Y yo les puedo decir primero, siempre en segundo nivel, o sea, siempre. Y si tú quieres hacer algo más en la vida, no vas a poder llegar siendo la misma persona, ¿cierto? Siendo la misma mujer, ¿ok? Entonces, ¿qué les puedo decir?
por más alta que estén, en donde quiera que estén, nunca se conformen en la persona en la que son. ¿Sí me explico? Siempre inviertan en ustedes, en seminarios, en audios, en crecimiento con las personas con las que se rodea. Creo que son como cosas claves y cambios que yo he hecho que a mí me han permitido elevar mis estándares, cambiar mis paradigmas, darme cuenta de las limitaciones, porque muchas veces uno no es consciente, ¿cierto? Uno se excusa diciendo, es que yo nací así, es que yo soy así, es que yo soy tímida, es que yo no hablo bien, ¿verdad? Y creo que yo me di cuenta que al final todo en la vida son procesos, ¿cierto? Por ejemplo, tú ahora me decías la mejor cerradora y todo esto. Yo no sabía vender hace 13, 14 años. Yo no era comerciante. Yo no sabía hablar en cámaras. Yo no podía hacer una entrevista de 10 minutos, ¿verdad? Porque no tenía las habilidades. Pero conocí tantas personas y tantas historias de éxito, digamos, que yo dije, tienen algo clave, y es que empezaron de cero. Que lo único que tú necesitas hoy en día para ser exitosa, para creértela o llegar a ese siguiente nivel, para mí, es hambre, ganas de salir adelante y una razón poderosa. Y si tú Nada conoces más. a una persona que no tiene tantas ganas, tanta hambre, ¿crees que eso se le puede enseñar Sí. a tener hambre? Es un poco difícil, ¿cierto? Porque viene desde una motivación adentro, ¿verdad? Pero muchas veces tú no sueñas más alto porque no te lo permites, porque adentro está ese bloqueo mental de que qué lindo ese carro, ¿verdad? Que ayer yo te decía, Kate, mira ese carro, ese es el carro que yo quiero, ¿verdad? Pero si tú tienes ese bloqueo mental de que tú ves ese carro o ves ese estilo de vida o ves ese nivel de éxito, pero tú dices, esos son para ellas, ¿verdad? Qué bueno que ella tuvo suerte, qué bueno que eso, y tú no te sientes merecedora, pues, de hacerlo, ¿me explico? Pues va a costar que esa esperanza, por decir así, o ese sueño crezca. Pero cuando tú entiendes que al final y al cabo todo inicia por una idea, todo inicia por un sueño, yo entendí eso, ¿verdad? Y que cuando lo combinas también como con la parte espiritual, cuando hablo de espiritual es... Para ti, ¿qué significa esa parte espiritual? Para mí espiritual significa de que tú tengas esa conexión con Dios, de saber de que somos merecedores de todo lo bueno, lo abundante, lo hermoso, ¿me explico? ¿Y qué es Dios para ti? Todo. Todo, o sea, para mí Dios es obviamente la inspiración y Dios es el que nos da, es la fuente, o sea, es la fuente de todo. Y cuando yo me siento merecedora de todo, de la abundancia, del amor, de las bendiciones, de los milagros, y sé que están todos a mi alcance por simplemente tener el amor y la conexión con Dios, entiendo que todo está bajo mis posibilidades. ¿Sí me explico? ¿Y qué te hizo creer en Dios? Wow, qué buenas preguntas. Eh, o sea, desde muy pequeña obviamente me inculcaron, ¿cierto? Esa conexión, el conocer a Dios desde mi familia toda la vida. Sin embargo, te puedo decir de que hubo un momento en mi vida donde mis papás se divorciaron. ¿A qué edad? Yo tenía 20 años. Y yo cometí un gran error y fue enojarme con Dios. Y el enojarme con Dios, Kate, te puedo decir que fueron muchos años de tristeza, de soledad, de vacío, de dolor, más que todo soledad.
porque tú no tienes una esperanza. Y te puedo decir que fueron años a nivel económico muy exitosos dentro de la industria del network marketing, pero yo no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque no tenía un propósito, ¿cierto? No tenía una conexión. No valoraba tanto las cosas también. Y yo tenía como una ira interna. Por la separación de tus papás. Ajá. Y yo vivía enojada. O sea, yo me separé, pues, de Dios. Pero bueno, gracias al crecimiento personal. O sea, ¿qué te hizo reconectar? Eso te iba a decir. Fui pagué un curso Sí. que me llegó en un momento donde solo estaba ahorrando dinero y no sabía para qué, y llegó la oportunidad, donde era como de coach de la personalidad, bueno, en fin. Y entonces querían ver como cuál era mi personalidad y ya, pues yo tengo la personalidad 8 y no sé qué, los números y bueno. Me dice, ¿tú le dices a la gente lo que tienes que decirle cuando hay que decirle? Sí. O sea, el enneagrama. Ah, sí, exacto, el enneagrama de la personalidad. Bueno, en fin. Y él me hizo como que las preguntas y me dice, tú eres un 8, pero eres un 8 mal trabajado, pues, o sea, me dice, tú tienes una ira adentro, tú tienes que buscar perdonar, porque si no vas a seguir lastimando a personas. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo no me daba cuenta de qué tan directa era yo y a mí no me importaba decirle a las personas. En fin, yo no sabía que estaba enojada con Dios. Cuando yo recapacité y hice todo el proceso, dije, no puedo más. Perdoné, pedí perdón, me conecté nuevamente y pues los últimos años de mi vida han sido otra historia. El simple hecho de vivir con paz, con espiritualidad, con conexión y sentir ese amor, digamos, de Dios para poderlo expresar, ¿verdad? Y hoy que tengo la oportunidad, pues es súper bonito porque muchas veces tú sientes como que eso y no entiendes qué es lo que te hace falta, ¿verdad? Y para mí no había nada que me lo llenara, ni un hombre, ni el dinero, nada. Cuando tú tienes esa conexión con Dios, partes de eso y todo lo que viene, pues lo disfrutas más, ¿verdad? 100%. ¿Y hace cuánto fue como esa reconexión con Dios? Como 5 años. Y pues ha sido cada vez más fuerte, la verdad. Qué bueno. Ha sido cada vez más fuerte. Cada vez siento más ese sentir, ese llamado. ¿Y ahorita cómo es la relación con tus padres? Súper, siempre ha sido buena, digamos. Yo a ellos nunca ¿cómo te dice? Les reclamé. No le reclamé nada. Yo siempre le reclamaba a Dios como de, porque tú permitiste ese rompimiento, digamos, de mi familia, esa unión, ¿verdad? Pues hoy en día ya lo entiendo, pues, es completamente diferente, ¿verdad? ¿Y qué tan importante para ti sería el perdón? ¿Y cómo perdonar? Wow. Parte de entender es que al final cuando tú vives con una raíz de amargura o con un dolor interno, tú tienes que entender que al final esa persona que te hizo el daño, por decir así, pues va a seguir ahí, pero el dolor se queda acá. Y no hay nada, digamos, que te lo quite, y ese dolor al final se transforma en otros sentimientos y vacíos, digamos, como, porque lo que yo tenía era un dolor y lo transformaba en amargura, en chicha, en enojo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirles como que cuando tú encuentras el perdón, al final lo que vas a encontrar es una paz en ti misma, y la que gana eres tú. Eres tú la única persona que gana. Y bueno, si yo aquí te contara de perdón, o sea, yo viví muchas cosas en mi infancia y demás, digamos. ¿Cómo qué? Como abusos, cosas así. Digamos que hubo una figura. ¿Cómo superar un abuso? Sí. ¿Cómo superarlo? Pues obviamente con psicología, ¿verdad? Pero es algo muy doloroso que pues muchas mujeres lastimosamente lo pasan. Muchísimas. Muchas mujeres. Esto es un tema de que a mí sí me gusta hablarlo, porque precisamente este podcast es un podcast terapéutico donde la idea es manejar
esos temas que no son tan fáciles, Sí. con herramientas que a personas como a ti Sí. te han funcionado. Y lo que yo sí me he encontrado es que el porcentaje de abusos o de toques, ¿cómo se le dicen eso? Es que no me acuerdo cómo le dicen. Pero bueno, esos temas es muy, 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 Muy común. común, más de lo que la gente normal puede Wow, creer. es una locura. Y digamos que em, cuando tú llegas a ese perdón, ¿verdad? A decir, ya perdono a esta persona y demás, em, te llega obviamente una paz, pero no es fácil, es algo de trabajar. Y yo lo que le puedo decir, digamos, tal vez a una persona que ha tenido cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Llámese verbal, llámese psicológico, llámese sexual, lo que sea. Como mujeres muchas veces estamos expuestas. eh, es decirle como, primero obviamente buscar ayuda, ¿verdad? Pues yo llevé todo un proceso de infancia que duro, pero te das cuenta que cuando ya creces, tú al final sigues siendo esa niña dolida, ¿cierto? ¿Verdad? Y que muchas áreas de tu vida pues, se ven reflejadas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer terapias, cuando empiezo a recibir información, ir a charlas, capacitaciones, me doy cuenta que yo tengo que sanar esa niña dolida, ¿verdad? Tengo que quitar todos esos miedos para poder volver a tener esa confianza en mí, en los hombres, ¿verdad? Eh, y, y hoy en día que yo veo esa experiencia como, como un testimonio, digamos, donde yo digo, ok, me tocó vivir eso, pero a través de eso yo le voy a poder contar a otras mujeres de que, hey, tú sí puedes perdonar, hey, tú sí puedes recuperar esa confianza, hey, yo te entiendo porque yo también pasé por lo mismo, ¿verdad? Eh, y lo veo al final y al cabo como eso, como agarra tu historia para que sea inspiración, digamos, para otras mujeres, ¿verdad? Hoy tengo la bendición de estar acá y pues se dio el tema, ¿verdad? Y todo. Pero sí he estado en muchas charlas y conferencias, o tal vez incluso con una amiga que te cuenta cosas así y también, porque obviamente también Dios te pone en los lugares perfectos y también a veces te usa como instrumento, ¿cierto? ¿Verdad? De decirle, amiga, tranquila, yo pasé por eso, ¿verdad? Yo lo Total. hice de esta manera y darle tú los consejos, digamos. Entonces, ¿Y tuviste que hacer alguna otra herramienta terapéutica o a implementar algo aparte del perdón para sobrepasar ese capítulo de tu vida? mm, sí, pues creo que como te decía, al final, digamos, eso te quita mucha seguridad en ti misma, como te decían los hombres, ¿verdad? A mí me costaba mucho creer en los hombres, o sea, creer en, ¿verdad? Claro. Y incluso es extraño, o sea, se nota que lo sobrepasaste y demás, porque si no, no llevarías una relación de 17 años Sí, de la forma que llevan, de la libertad en la que sí, hablabas. sí, sí, eso muchas veces eso les quita, digamos, a las mujeres esa autoestima, pues, de sentirse merecedoras de un amor, ¿verdad? Bonito. De un amor bonito, de que creen que tal vez por tener alguna mala experiencia eso es lo que me va a tocar y todos son así o generalizan, qué sé yo, ¿verdad? Eh, pero sí, fue algo que, digamos, a nivel psicológico lo trabajé muchísimo en la infancia, ¿verdad? Que obviamente me ayudó, pero estoy completamente segura que uno no solamente es psicológico, ¿verdad? O sea, hay que trabajar muchas más áreas cuando ya tú te das cuenta y eres consciente ya más grande, ¿verdad? Entonces, No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en esa parte de la infancia, aparte de vivir este capítulo, ¿qué más recuerdas que haya sido para nombrarlo el día de hoy? como no te entiendo ¿Qué la otra pregunta. experiencia sí te marcó hasta el día de hoy? Wow. No, pues digamos que cosas que me marcaron fuertes, por ejemplo, es como haber tal vez sobrellevado
papeles o roles dentro, digamos, de mi familia que tal vez no. No te correspondían como la mamá del hogar. Pues. Sí, tengo 3 hermanos menores. Ah, ok. Éramos 2 y de repente fuimos 5 porque tengo hermanas gemelas. Y en 2 años de 2 pasamos a 5. Entonces, a nivel económico eso afectó mucho mi casa, digamos, y fui como que la hermana mayor que al final terminó criando, ¿verdad? Claro, fuiste siendo la mamá. Ajá, a mis hermanos. eh, y se unió con el divorcio, se unió, ¿verdad?, con algunas responsabilidades. Y entonces, te puedo decir, y yo sé que esto también lo viven muchas mujeres, ¿verdad? Hoy en día, donde adquirimos tal vez en tu casa un rol que no te corresponde. Y yo en mi casa lo que hice fue ponerme la capota de Superwoman, Sí. ¿verdad? No solamente a nivel económico, sino también a nivel emocional. La que apoyaba emocionalmente a mi papá, la que apoyaba emocionalmente a mi mamá, porque la que quedó ahí en la casa, mi papá tuvo un tema de salud fuerte, entonces yo asumí ese rol económico, me explico. Y, y te puedo decir, digamos, que eso me llevó demasiadas lecciones, ¿verdad? Hoy en día. Y es que si tal vez tú en este momento estás en un punto en la vida donde estás dando y dando y dando y dando y dando y dando, yo llegué a un momento donde yo decía, ya no tengo nada que dar. Emocionalmente lo di todo, económicamente lo di todo, ¿verdad? Porque nunca decía que no. Daba, 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 ¿verdad? Pero bueno, aprendí también. Y normalmente las mujeres o los hombres o las personas que somos muy dadores, nos cuesta recibir. Sí, sí. O sea, como que hasta un gracias. Sí. Y uno, no, gracias a ti. Ah, sí. Sí. Y uno haciendo el favor. Sí, y o te todo. quiero regalar esto, no, no te preocupes, no. Sí, no. Sí, Voy no te a pagar sientes esto, no, yo merecedor. pago. Sí, o sea, así era yo, ese era mi rol, digamos, en todo en la vida. Hasta que yo aprendí, 1, a decir que no, ¿cierto? 2, a empezar a delegar roles, ¿verdad? Pero también al final y al cabo, todas estas experiencias, lo que me han hecho, y pues si tú siempre ves como lo bueno de todo, es forjarte el carácter, ¿verdad? Forjarte el carácter y bueno, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender dentro de la industria del network marketing, fue súper curioso porque mi papá estaba enfermo, se venían divorciando, mis hermanos estaban menores, yo era la proveedora la mamá, de mi casa. la psicóloga, Trabajaba la amiga, en un call center, en un banco de Estados Unidos. Y un día de la noche a la mañana hicieron un despido de 2,000 personas, un despido masivo, y a mí me despidieron. Entonces te puedes imaginar el saco de papas, como decías aquí, ¿verdad? Que tenía yo en la espalda, era responsabilidad, y me despiden. Y yo dije, ¿qué hago? Empecé a buscar oportunidades, empecé a buscar trabajo, o sea, pero desesperada, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, o sea, una oportunidad. Y justo ahí, alguien que no conocía, en frío, en redes sociales, en Facebook, porque no existía ni Instagram, me dijo, te quiero presentar una oportunidad. Y yo, ok, genera, sí, listo, veámonos mañana. Y él me explicó, digamos, la industria. Y yo le dije, mira, yo no tengo los $1,000, yo no tengo para poder iniciar un negocio, pero tengo mi liquidación, por decir así. Es la comida de mis hermanos del mes. Así que o hago que esta vaina funcione o hago que funcione. Así que tengo un mes para recuperarla y ganar. Y así empecé. Con un perro de traba, como decimos aquí, ¿verdad? Con Rottweiler atrás. O sea, yo le dije, ¿qué hay que hacer? Llamar, listo. O sea, entonces creo que algo que me ha definido, digamos, es como ese carácter, ¿verdad? De que, ok, hay que hacer lo que hay que hacer. Y muchas veces el no tener una vida fácil, ¿verdad? Te da esa fuerza y ese carácter para tomar decisiones. Entonces, muchas veces, y yo les puedo decir, porque no sé en qué momento de tu vida estás en este momento, ¿verdad? Pero si no estás en un momento muy bonito, no lo has tenido muy fácil, trata de darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Trata de darle vuelta a esa historia y en lugar de
victimizarnos, que es lo que hace la mayoría. ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué me toca esta carga a mí? ¿Por qué es que nadie me ayuda? ¿Por qué es que...? No, yo dije, no tengo tiempo ni para eso. Es como... No tengo tiempo ni para quejarme. Exacto. Así es como yo he tratado de ver la vida, digamos. O sea, listo, es lo que me tocó. Hay que resolver y vamos. Entonces, nada, empecé a emprender. Porque mi razón principal por la cual yo empecé a emprender no era porque yo quería dinero en ese momento. Yo le dije al chico que no conocía, que hoy en día, pues... Son amigos. Sí. Le dije, ¿sabes qué? La razón por la cual yo voy a empezar a emprender es porque yo no quiero volver a estar en estos zapatos nunca más. Yo no voy a emprender porque quiero ganarme $1,000 o no. Es porque este va a ser mi plan B. Yo voy a buscar trabajo. Claro, en ese momento pues, tenía en mente, ¿verdad? De empleada o no sé, ¿verdad? Yo voy a buscar trabajo. Y después de las 5 de la tarde, este va a ser mi emprendimiento. Y el día de mañana a mí me vuelven a despedir y yo nunca más voy a estar en estos zapatos. Y me lo prometí a mí misma. Y esa fue la razón por la cual yo volví a emprender. Y yo ahí entendí, obviamente, que tú no puedes vivir con un plan financiero. Y mucho menos si tú tienes hermanos, familiares, ¿verdad? Y personas que dependen de ti. Y si no la tienes, igual tienes que hacerlo. Y creo que esas lecciones, la vida te las da por algo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, para mí un plan A no funciona. A, B, C, hasta la Z. La gente me dice, ¿tú qué haces? Yo hago esto, ¿verdad? O sea, yo entendí esa lección hace 10 años. Lo que pasa es que mucha gente hoy en día, una vez, otra vez, ¿verdad? Y siguen en las mismas. Entonces, y el hecho de emprender, pues obviamente, yo le digo a Héctor, o sea, después de 13 años, mira dónde estamos y todas las puertas que se nos han abierto por una decisión. 100%. André, para finalizar, si tuvieras 24 horas de vida nada más, tú sabes que solo te quedan 24 horas. Wow. ¿Qué harías? Un podcast, ya me gustó. Bueno, si yo tuviera 24 horas de vida, qué lindo. Creo que buscaría hacer algo que deje, llámese podcast, un libro. Obviamente buscar un espacio de agradecimiento con las personas que quiero, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Pues obviamente mi familia, mi hija, mi esposo, ¿verdad? ¿Qué le dirías a tu esposo? Oh, wow, no voy a llorar. ¿Qué le diría? Bueno, podría decirle que, pues obviamente agradecerle, ¿verdad? Es que no puedo. Tomen en cuenta que tengo 5 meses de embarazo, entonces estoy muy sensible. No, que obviamente ha sido clave. Héctor ha sido clave en la persona en la que yo soy hoy en día y yo sé que yo también he sido clave en la persona que él es hoy en día, porque hemos ido de la mano en ese crecimiento, ¿verdad? Y que muchas veces cuando yo he tenido las ganas, como todas personas, de soltar la toalla, siempre ha estado ahí, ¿verdad? Ese impulso, esa palabra, y Héctor ha sido la persona que siempre me ha puesto alas, ¿verdad? André, tú puedes, dale, dale. Y yo también lo he sido para él, ¿verdad? Entonces, le podría decir que, como se lo dije cuando nos casamos, Dios no une personas, Dios une propósitos. Y sé que si estamos juntos es porque Dios tiene un propósito muy grande. Hoy compartimos una de las pasiones más grandes, que es enseñar, que es impactar, que es, ¿verdad? Y sé que Dios también nos está preparando para algo grande en los próximos años. Entonces, y si solo tuviera 24 horas, le diría que igual, que ha sido el mejor compañero de vida que Dios me pudo haber puesto en la vida. Tan linda. Gracias, André, por acompañarnos.